Ya estamos con el doctor Julio César Castiglioni. Él es especialista en Derecho Administrativo Municipal y Penal. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Buenos días. ¿Qué tal, ¿Cómo están las doctor? cosas? Hay un tema que está pues en boga. La gente no sabe qué decir, qué pensar. Es más, se supone que el día de ayer debió haber salido ya en el peruano. Esta ley del Congreso de la República no salió. Hasta la madrugada tampoco se estaba tomando en cuenta en el diario El Peruano sobre el voto de confianza. Explíquenos cuál es el cambio, por qué es que hay tanto problema y por qué el peruano, por ejemplo, no ha cumplido. No, ya lo publicó el día de hoy. O sea, Es la recién. ley 31.355. Esta ley es una ley de desarrollo constitucional de la confianza que regula el último párrafo del artículo 32, 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del Estado. El artículo 132 habla de toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquier ministro. Y el 133 habla que si el presidente del Consejo de Ministros plantea una cuestión de confianza, y si esta es desestimada, tiene que renunciar todo el gabinete. La discusión aquí radica, es una ley muy pequeña, muy pequeña. La discusión aquí radica que dice la última parte del artículo 132 y 133 de la Constitución Política del Estado está referido a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política de gobierno. Correcto, o sea, solamente se puede suponer cuestión de confianza por temas tuyos. Eso le dice al Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose entre ellas la aprobación o no de reforma constitucional, ni las que afecten a los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, el día de ayer ha dicho que se ha violado la Constitución, pero no ha dicho qué artículo. Aquí lo que está haciendo el Congreso, le está diciendo al Poder Ejecutivo, puedes plantear una cuestión de confianza si nosotros, Congreso, nos hemos metido en tus competencias, pero tú, Poder Ejecutivo, no te puedes meter en nuestras competencias del Congreso de la República. O sea, en pocas palabras, los puso en su lugar. Así es. Tú en lo tuyo, nosotros en lo nuestro. Entonces, la discusión es el Poder Ejecutivo que quiere meterse en los temas que el Congreso puede aprobar y presentar, como han anunciado. Lo peor de todo de esto es que la Premier, antes que se apruebe la ley, dijo que iba a presentar una demanda constitucional al Tribunal Constitucional, que dudo que se apruebe, porque necesitan 5 votos. Un magistrado falleció, que entonces quedan 6. Y un magistrado, el doctor, estaba bastante mal, ha sido operado. Así es. O sea, en estos momentos solamente hay 5 miembros. Y sabemos que la señora Ledesma vota distinto que los otros miembros. Por la tendencia, la señora Ledesma es vinculada más al lado de la izquierda, y los otros 4 miembros votan diferente, de acuerdo a sus posiciones. En consecuencia, no es una ley con la cual se va a caer el mundo. Es una ley de desarrollo constitucional en la cual está diciendo que este artículo 132 y 133 de la Constitución se va a aplicar, es que puedes tú, Poder Ejecutivo, plantear una cuestión de confianza de un ministro o del gabinete en los temas tuyos. En los temas míos, no. Porque en los temas míos yo me hago cargo, yo Congreso, y yo interpreto mi norma.
Y eso es bueno que pase porque se ha escuchado últimamente que el Ejecutivo como que quiere tratar al Congreso como si fuera su empleado, ¿no? O sea, no te metas Así conmigo porque es, sabes que te meto un cocacho, ¿no? así es. Entonces, por ejemplo, en ese momento que está en discusión todo el ministerio, no, por ejemplo, la ministra de la PCM, la señora Mirta Fer Vázquez Chuquilín, pensamos que está haciendo los esfuerzos necesarios para que haya un diálogo, para que haya un entendimiento. Pero dar un voto de confianza incluye al ministro del Interior, a Luis Roberto Valenzuela, tan cuestionado, que tiene 156 sanciones cuando fue miembro de la Policía Nacional del Perú. Entonces, Y tiene casi 3 años de suspensión de trabajo, ¿no? O así es. sea, ¿quién Y se mantiene en entonces, un lugar así? el dar el voto de confianza al gabinete por la estabilidad del país no significa que después el señor este pueda ser censurado por el Congreso de la República y se le invite a él a que haga, ya se le invitó, lo ha hecho por vía de la internet, no ha ido de forma presencial, le están diciendo, lo están citando en forma presencial, le está diciendo, está pidiendo que sea en forma reservada, han dicho que tiene que ser en forma pública. Entonces, por esas cosas que el Ejecutivo se está negando con el Legislativo, es lo que ha salido esta ley de desarrollo constitucional del artículo 132 y 133. A los integrantes del gobierno, del Ejecutivo, me gustaría saber que me digan cuál es la violación, cuál es el artículo de la Constitución violado, transgredido en esta ley de interpretación constitucional. Ahora, se puede entender también que esta es un poco la política del comunismo, ¿no? O sea, los comunistas no te dicen qué es lo que pasa, dónde está fallando la cosa, sino sueltan la información así abiertamente como para que la gente lo tome, lo agarre y ya está, se la crea, ¿no? Porque hablar de violar la Constitución queda como una especie de información y cabeza. Pero ¿en qué falló? ¿Cuál es el artículo Claro, fallado? ¿cuál es el artículo? Exacto. Que me digan cuál es el artículo que se ha violado. O sea, el balance de poderes no, que viene desde la Revolución Francesa. El balance de poderes, tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y aquí no se ha violado el balance de poderes. Lo que se ha dicho, más bien se ha precisado: tú eres competente en tu tema y yo soy competente en mi tema. Entonces, no puede haber intromisión en las competencias del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo indistintamente. Tú hasta aquí, yo hasta acá, Así es. ¿no? Y así gobiernan todos los países democráticos. Ahora, esto de alguna forma, doctor, perdone usted el comentario, pero ¿esto no es una especie de extorsión? ¿Esto no es una especie de condicionamiento? No te metas conmigo porque yo te meto una patada o yo te volteo, te doy duro en el suelo. ¿Esto no es un poco así? Porque Estoy seguro, don Coco, que la demanda de inconstitucionalidad no va a pasar en el TC. Con lo cual, esta demanda de interpretación constitucional va a quedar como está y entonces el Poder Ejecutivo tiene que hace su cuestión de confianza sobre sus temas. Oye, no te metas en la política de la erradicación de la hoja de coca, que el claro. ministro Valenzuela estuvo alentando más bien que no se haga la erradicación de la hoja de coca. No te metas, esa es política del gobierno nacional. Correcto. Yo como Poder Ejecutivo que te fiscalizo, te puedo decir qué estás haciendo en la erradicación de la hoja de coca. Eso sí te puedo decir. Pero la política de la ejecución de la hoja de coca es de ti, Ejecutivo, es tu competencia a través de tu Ministerio del Interior. En el tema de la coca, por ejemplo, este ministro del Interior viene a ser lo mismo que, por ejemplo, un médico que está durante años promocionando el aborto y de pronto usted, presidente del gobierno, lo pone de director de la maternidad de Lima. Sí, pues. ¿No? Y bueno, evidentemente lo que va a alentar es eso, y yo estoy en contra
del aborto porque por mi formación social cristiana, pero además porque esa explicación que el feto tiene vida a las 3 semanas, al mes, no, es una falacia, tiene vida desde el momento de la concepción. Entonces lo que estoy matando es a un ser humano. Y el artículo 1 de la Constitución protege al ser humano. Claro. Además, del momento que ya la criatura está, ahí está, ¿no? Se hace la concepción, o sea, empieza a unirse el óvulo, ¿no? Con el espermatozoide, automáticamente ya hay vida. O sea, eso no se puede Ya hay matar. vida. Claro. Ahí nace la vida. Sí. Claro. Hay algunos que dicen, no, que cuando recién sale da luz y toma el primer aire, dice, no, falso, falso. La Claro. criatura, desde el momento de la concepción, la criatura tiene vida y es un ser que está en el vientre de la madre, pero la madre no tiene derecho a quitarle la vida. Solamente es un puente para traerlo a la vida, pero no tiene derecho a quitarle la vida. No, tengo derecho a hacer lo que quiero con mi cuerpo. Córtate la cabeza, pues, pero no mates a un indefenso niño que no se puede defender. Así es, y eso debe quedar bien claro. En conclusión, ¿cómo queda el tema de la cuestión de confianza desde el día de hoy? Para mí ha quedado muy claro, me parece muy, muy interesante, me parece que es una posición clara del Congreso de la República. Lo podemos si es corto, usted lo puede leer, explicarlo para que la gente lo tenga en cuenta y quede, como quien dice, ya aclarado. Los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Estado está referida a materias de competencias del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general y de gobierno, no encontrándose en ella la aprobación o no de reforma constitucional ni las que afecten los procedimientos de competencias exclusivas o excluyentes del Congreso de la República. ¿Qué está diciendo al Poder Ejecutivo? Tú, Poder Ejecutivo, no te metas en mis temas de Congreso de la República. Eso es. Así es. Sencillísimo. Y ojo, estamos hablando del último párrafo. Aquí no se necesita hacer acá un César Landa, que está postulando, que es nuestro mejor constitucionalista, que está postulando a la Corte Interamericana, y ojalá lo gane porque es el único que tiene PhD en el Perú. Y entonces, ojalá lo gane porque sí es un hombre muy correcto, a diferencia de otro que estuvo y que ya sabemos cuál es su tendencia. Sí, mejor no digamos porque si no nos acordamos de Toledo. ¿No? Doctor, pero también es bueno decirle a la gente que lo que se ha cambiado y se ha mejorado es el último párrafo. O sea, no estamos hablando de toda una ley, no estamos hablando de todo un texto, estamos hablando directamente del último párrafo. En pocas palabras, ha aclarado la situación. Claro, el último párrafo del 32 y del 33, Así de es. 133. 132 y 133, nada más. Así es. Así que no hay de qué preocuparse ni de qué asustarse. Ni es modificación constitucional. Así es. Ni es modificación constitucional, es una ley de interpretación constitucional. Porque modificación constitucional requiere 2 legislaturas. Esto es una especie, para la gente que está en la sintonía y para todos, ¿no? O sea, esto no es una especie del VAR. Va al video y dice, sí, esto va, no va. Así es. ¿No? Sí. O sea, aclara la situación y ayuda al árbitro. Así es. Poder ejecutivo en lo tuyo, yo legislativo en lo mío. Tú no te metas en lo mío. O sea, basta de extorsión, basta de estar amenazando, que si tú agarras, me llamas y me fiscalizas, ¿no? Entonces te voy a traer la cuestión de confianza y te voy a tapar, te voy a cerrar. Ya se acabó eso. Ya no se puede utilizar. Así es, don Coco. Qué bueno. Muy bien. Doctor, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted. Buen día. Gracias, doctor. El doctor Julio César Catiglioni, especialista en Derecho Administrativo Municipal y Penal, colaborando con nosotros, como siempre, todos los días jueves, aquí en Radio